Estamos de regreso acá en Este Oeste. En el último segmento estamos conversando con Roberto Lejos, ex constituyente y hoy diputado del Congreso de la República, doctor Eduardo Stein, quien es actualmente asesora en este tema, junto con otras personas, al presidente de la República y es el vicepresidente del país. Nuestro compañero Alejandro Balcel, el presidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Estaba conversando un poco acerca de este tema, de este dilema. Es todavía un poco enredado para la población entenderlo y empezamos a escucharlos. Lo decíamos antes, ya Manuel Valdizón seguía diciendo, yo sí quiero una Asamblea Nacional Constituyente y convóquenla ya. Es más, llevo mi propuesta este viernes al Congreso para que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente y empezamos con demasiado ruido y eso confunde a la gente. Le estamos mandando un montón de mensajes al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que tendríamos que poder hacer en estas próximas semanas, Sergi, para concretar y en qué dirección podemos manejar esto? Bueno, no quisiera personalizar en ninguna fuerza política lo que sean sus decisiones de agenda pública. Creo que el objetivo fundamental, como lo dijimos desde el principio, es transformar al Estado guatemalteco en un conjunto institucional que responda mejor a las necesidades de la población hoy y en el futuro. Por lo tanto, se buscan reformas profundas al Estado de Guatemala que sean duraderas y que den las garantías de participación y de estabilidad a la población. En ese sentido, pero esos son criterios de quien no es abogado y constitucionalista, el enfatizar los esfuerzos en una ley de servicio civil tan esperada, en una ley de la carrera judicial tan esperada, quizá implique de pronto meramente reformas institucionales y muy pocas reformas al texto de la Constitución. Pero no quisiéramos perdernos en temas de procedimiento, porque la Constitución es muy clara de cómo se puede y cómo no se puede. Y qué se puede y qué no se puede. Pero sí que podamos enfrentar desafíos muy claros que la población está pidiendo que se arreglen. Creo que ese es el principal énfasis que se está poniendo. Riesgos en que esto se desvirtúe y haya esta solicitud de una convocatoria y que incluso se convierta en una asamblea constituyente originaria, como lo hemos hablado en otros programas. No creo que lo de la Asamblea Nacional Constituyente vaya a andar mucho, sinceramente. Creo que ha habido un discurso ya esta semana bastante más mesurado en el tema. En el aspecto hay que cuidarse mucho, por supuesto, de las ocurrencias, como ocurrió en el 93 y 94, ¿verdad? De que se establecen cosas ahí que no tienen ningún objeto. En el 99 sucedió lo mismo, ¿verdad? Incluso en lo opuesto, Alejandro, ahí había un propósito de poder reformar la Constitución en función de los acuerdos de paz, y eran principalmente en la parte orgánica de la Constitución, y sin embargo hubo quienes se encargaron y se aseguraron que no se aprobaran esos acuerdos. Y se presentaron 48, 49, 57. Si más de 50, tenían 8 o 9 originales. En 4 papeletas parece que sí se entendía mejor. Sí, es una cosa muy compleja. Yo creo que, y aquí todos coincidimos, se trata de fortalecer el Estado, se trata de hacerlo más eficiente, se trata de hacer una administración de justicia más cercana al ciudadano, se trata de que haya más responsabilidad también del funcionario público y que pueda rendir cuentas, que ese es uno de los aspectos que también se están incluyendo en la reforma electoral, en la reforma constitucional. Nosotros creemos, y lo insistimos mucho, que no tenemos que tener miedo a una discusión de una reforma constitucional. Es imposible también que todos estemos de acuerdo en todo. Por supuesto que van a haber reservas y van a haber diferencias, pero de eso es el debate. Necesitamos debatir, necesitamos discutir y que salga a la luz. Creo que en el fondo también aquí hemos dicho que no hay ninguna crisis política en la cual tengamos que salir en este momento con una reforma constitucional, y eso es sano para el país porque no estamos marcando ningún territorio y no existe ninguna gran problema de coyuntura que tendría que ser superado por una reforma constitucional. Roberto decía, hubo un intento en el 93-94 que sí se llevó a cabo, y hoy incluso se habla de corregir algunas cosas del 93-94, y se hizo un siguiente intento en el 98-99 que no fructificó por lo enredado del procedimiento para poder llevar a cabo algunas de las modificaciones que se requerían en función de los acuerdos de paz. ¿Caemos en ese riesgo nuevamente? Pero quizás una línea sobre lo que pasó en el 98-99.
Las reformas que emanaban de los acuerdos de paz eran 12. Pero a eso me refería, que se encargaron de En el enredarlo. Congreso de entonces le fueron agregando como quien agrega adornos a un árbol de Navidad, y la población quedó muy confundida de qué era realmente lo que se quería modificar. El resultado, sin embargo, es la rasgadura por mitad de lo que es nuestra sociedad guatemalteca. El occidente indígena votó a favor de las reformas y el oriente ladino en contra, junto con el voto de la capital, que derrotaron la consulta. Pero eso me refería justamente, de que podamos tener en esos dos extremos. ¿Cómo hacer para que el esfuerzo de transformación del Estado guatemalteco sea tan suficientemente bien orientado y fundamentado para que responda a lo que somos, para que responda a la diversidad etnolingüística que somos, para que responda a las necesidades que la población tiene día a día que se resuelvan? Si se arregla eso sin cambiar la Constitución, enhorabuena, pero hemos visto algunos temas que sí requieren modificación de la Constitución. ¿Cómo evitamos caer en esos dos extremos, Roberto? Yo creo que tenemos el camino correcto, y es que cuando propusimos, y lo propusimos porque no nació en el Congreso, sino, insisto, en la academia, ir cambiando la Constitución por temas es la solución. Aquí estamos hablando de una reforma de seguridad y justicia. Terminemos esa reforma. Vamos a esperar el 2 de julio cuáles son las propuestas que va a llevar el presidente, las vamos a comparar con las propuestas que ya están en el Congreso y salgamos de ese tema primero, para evitar realmente mucha confusión y que suceda de lo típico en el Congreso, que entra un caballo y sale un camello, ¿verdad? Y entrar al tema. La reforma electoral y de partidos políticos, que se maneja totalmente aparte, que no va a una consulta popular, sino va a consulta a la Corte de Constitucionalidad, en donde se está haciendo un buen trabajo, y no porque sean los morados los que dirigen la operación, pero realmente hay una consulta realmente muy amplia. Vamos a pelear porque las sesiones sean públicas, para que realmente el que dijo que va a apoyar esas reformas lo demuestre públicamente, si de veras va a apoyar la ley de cuotas, por ejemplo. Y temas en ese sentido. Vemos de veras con buenos ojos el tema de fortalecer las instituciones. Opino igual el licenciado Balcells, que no tenemos por qué tenerle miedo a discutir el tema de la reforma constitucional, y me quedo más tranquilo de ver más el canciller y vicepresidente es un mediador y un negociador, que me habla de que también no cree que sea lo más conveniente ir a una Asamblea Nacional Constituyente, que es ese diálogo, ese pacto de eso sería lo más peligroso en este momento. ¿Verdad? Porque eso sería la confrontación, pero en los medios de comunicación, sería los ataques que vemos a diario, pero en los medios de comunicación y en grandes mitines innecesarios y anticipados, ¿verdad? Más el tema de que una asamblea pueda declararse lo que quiera o algo por el estilo. El riesgo es muy alto, y la metodología está ahí. Vamos por buen camino. Qué bueno que haya gente que se sume al tema, y aquí el reto está en el Congreso de la República, que empezó hoy. Tenemos que encontrar la manera de encontrar dentro del Congreso, diría yo que 2 o 3 líderes o lideresas que puedan aglutinar esta discusión para que se priorice la reforma del Estado como las leyes principales y urgentes en el país. Yo sé que es un primer espacio que tuvimos ahora para poder discutir un poco esto. Lo tuvimos antes también con Alejandro con respecto al tema de la reforma electoral. Estuvo Ronald Arango en aquella oportunidad también, que es parte de que preside la comisión. Igual tendremos este tipo de charlas conforme vaya avanzando la propuesta, pero es interesante poder plantearle a nuestros televidentes lo que estamos escuchando, el ruido que hay, poder tener claridad de qué es lo que sí se puede modificar en la Constitución, qué es lo que se tiene que modificar por medio de una constituyente, y en particular qué es lo que se está discutiendo realmente, para que usted también esté enterado y que participe, que forme parte de esas mesas, que en los espacios que hayan disponibles participe también el ciudadano y que pueda tener una opinión y aportar lo que le interesa que el Estado pueda resolver para mejorar las instituciones. Así que les agradezco a los tres que nos hayan acompañado hoy por la noche, primera de varias, creo que tendremos charlas acerca de este tema, así que gracias a los tres por haber estado con nosotros, y a ustedes también, gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Les esperamos el próximo domingo nuevamente. Dios los bendiga.